Ok. Entonces, como estaba diciendo, este cuadro se lo tiene que saber bastante de memoria, que es ver los signos y los signos va basado según la ecuación que vimos antes, que es esta que se indica acá abajo, que el delta G es igual al delta H menos la temperatura por el delta S. Entonces, si tenemos que delta H y delta S ambos son positivos, dice que la reacción se da espontáneamente a altas temperaturas. Y a bajas temperaturas, la reacción es espontánea en la dirección inversa. O sea, ¿por qué creen que pasa eso? ¿Por qué solamente es espontánea a temperaturas altas? Porque hay más desorden, ¿no? No, vea la ecuación. Piense en la ecuación. El desorden era con entropía, ahora estamos con energía libre. ¿Por qué basado en esa ecuación química que está ahí? Dice que va a ser espontáneo a altas temperaturas. O sea, antes dijimos que el sistema era espontáneo cuando el delta G era ¿qué? Mayor o menor a cero. Mayor a cero. Menor a cero. ¿Qué dice ahí? Cuando es menor a cero. Ah, ok. Dice que si delta G es menor a cero, es espontáneo. O sea, tiene que ser negativo para que sea espontáneo. Entonces, si nos vamos a ver esta ecuación, si me está diciendo que delta H y delta S ambos son positivos, o sea, este valor es positivo, este valor es positivo, pero vean que para que esta expresión se haga negativa, yo necesito que este factor sea más grande. ¿Y cómo hago ese factor más grande? Que la temperatura sea alta. Porque si la temperatura es alta, la temperatura igual es positiva, ¿verdad? No tiene signo, pero al multiplicar una temperatura alta por una entropía, vamos a aumentar digamos, este factor negativo para que el delta G me dé negativo. Vean que por eso dice que a bajas temperaturas la reacción es espontánea. Entonces, ahora si tenemos que delta H positivo y delta S negativo, dice que delta G siempre es positivo. Porque obviamente, si este delta S es negativo, de menos por menos es más. O sea, ahí no importa qué valor tenga la temperatura, sea grande, sea pequeño, siempre va a ser este delta G positivo. Entonces, la reacción es espontánea en dirección inversa a todas las temperaturas. Y si tenemos ahora que delta H negativo y delta S positivo, vamos a tener que el delta G siempre es negativo. O sea, porque aquí ya va a ser positivo, y positivo menos por más va a ser menos, entonces este factor siempre va a ser negativo. Si el delta H es negativo, entonces negativo y negativo se hace más negativo. Por eso el delta G es negativo y la reacción se va a dar espontáneamente a todas las temperaturas. Y si ya estamos en un caso como este último, donde ambos son negativos, vea que dice que la reacción procede espontáneamente a bajas temperaturas y que a altas temperaturas la reacción inversa se vuelve espontánea. Entonces, eso, repito, tienen que tenerlo presente por ahí. Luego, ahora tenemos una forma de relacionar también la energía libre con el equilibrio químico, o sea que ya lo hablamos mucho en las unidades anteriores. Entonces, ¿para qué se utiliza esto? Porque el estándar, o sea, este delta G es estándar, o sea, a condiciones específicas, o sea, las condiciones que mencioné anteriormente. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que generalmente nosotros no vamos a tener reactivos en condiciones estándar. Vamos a tener reactivos a diferentes concentraciones o que en lugar de ser a una presión estén a mayor presión o estén menor, igual con la temperatura. O sea, pueden darse muchas situaciones donde no tenemos condiciones estándar. Entonces, a veces nos piden determinar el delta G de esa reacción. Y ese delta G, obviamente vean que aquí no tiene circulito porque ya no es estándar. O sea, esas son las condiciones de trabajo mías. Entonces, obviamente para aplicar esta ecuación, yo primero lo que calculo es un delta G estándar.
Sí, sí estoy presentando. O sea, ¿todos sí ven la presentación o solo? Porque si no veían la presentación, tienen que decirme. Sí, profe, sí se ve. Yo le estoy pasando las fotos y todo aquí. Sí se ve, profe. Ok. ¿Y por qué le está pasando las fotos aquí? ¡Qué barbaridad! Porque yo no Porque veo no nada. veo. ¿No ven? No, cuando usted dice, esto es importante, entonces sale y le toma foto y me dice, ¿quién esto es lo Y importante? pregunta, ¿desde qué correos se unieron? Digamos, por ejemplo, Helen o Kimberly, ¿desde qué correo? De mi personal. Creo que es propiamente por eso, porque sí, el Teams ahí antes me tiró una alerta que los que eran correos no de la organización podían ciertas funciones no darse. Vamos a ver si ahorita cuando comparto tal vez no toda la pantalla si pueden ver lo de los ejercicios. Porque sí, con el institucional sí no tienen ningún problema. De hecho, yo uso también uno institucional, entonces a esas personas ni siquiera tenía que darles a aceptar. Entonces, sí, les recomendaría, si pudieran salirse e ingresar con el correo institucional, sería lo mejor. Listo, voy a intentar. Sí, todos los que están es Helen también que me está diciendo por ahí, entonces están en esa situación, sí mejor salgan, les doy un chasecito eh, y se pasan con el correo institucional para que no tengan problema. Vea que estoy diciéndolo para todos los que tienen problema, por los que no hayan dicho. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Ya los que tenían el problema, bueno, Helen me está diciendo que no puede. No sé cómo le fue a Kimberly. Profe, qué raro, porque yo tengo mi correo personal y sí me funciona y veo todo lo que escribe. Sí, está raro porque hay unas personas que sí me decía que no eran de la organización. Pero bueno, ahí vamos a seguir entonces. Vamos a ver, otra vez compartir por acá. En mi pantalla. Ok, bueno, para terminar esta presentación, que no me queda mucho, lo que le estaba diciendo es que ese delta G se utiliza para cuando no tenemos en condiciones estándar. Entonces, uno primero lo que hace es calcular el delta G estándar más el R, que va a ser la constante de los gases, que es la de 8,314 julios entre Kelvin mol, por la temperatura, obviamente absoluta, o sea, en Kelvin, por el logaritmo natural de Q, donde Q es el cociente de reacción. ¿Qué era el cociente de reacción?
¿Qué era el cociente de reacción? Eso que es del examen que acaba de pasar. O sea, eso deberían de contestarlo rápidamente. En este momento se aplica totalmente lo que decía el compañero Profe, Carlos. el Me QC, siento. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es el QC o qué es el Q? donde se determina la dirección, ¿no? Pero, ¿cómo se le llama? O sea, ¿qué se sustituía? ¿Qué se hacía ahí? O sea, ¿cómo calculo el Q? Productos entre reactivos, Ok, pero ¿qué concentraciones? ¿Iniciales o en equilibrio? en equilibrio. No, Iniciales. porque si Ahí no fueran sé. las de equilibrio, sería la constante de equilibrio. Recuerden que, como dijeron, no sé quién fue la que dijo, que Q es para determinar el orden, digamos, la dirección en la que se va a desplazar, pero obviamente era con concentraciones iniciales. Yo puedo predecir en qué dirección se va a desplazar en el equilibrio. Y eso es lo que después hacíamos todo un procedimiento para ver en qué dirección daba, ¿verdad? También, si tenemos, vean que es una situación en equilibrio, el delta G ahí va a ser cero. Y entonces vean que ahora ya el Q se convierte en la constante de equilibrio. Entonces vamos a hablar de un delta G estándar. Es igual a menos RT por el logaritmo natural de K. Y ojo que es logaritmo natural. LN, logaritmo natural. No me vayan a poner un IN ahí, por favor. Entonces vean que tenemos todas esas relaciones, todas esas ecuaciones para aplicar, digamos, los diferentes cálculos para eso. Luego tenemos este otro cuadro que también tienen que saberse, lo que es el que está en la diapositiva 20, que se nos va a hablar de los signos. Vamos a aquí. En el de los signos, vean que lo que nos dice es que si K es mayor a 1, el logaritmo natural de K va a ser positivo y el delta G estándar, por ende, va a ser negativo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que los productos se favorecen sobre los reactivos en el equilibrio. Si ya K es igual a 1, el logaritmo natural es 0, por lo tanto delta G es 0 y los productos y reactivos son igualmente favorecidos en el equilibrio. Y si es menor a 1, el logaritmo es negativo, delta G va a ser positivo y los reactivos están favorecidos sobre los productos en el equilibrio. Y con eso ya cerramos aquí esta presentación. Entonces, nada más antes de dejar de compartir la pantalla de esta forma, ese es el apéndice 3 del libro de química. En todo libro de química general, ya sea el Chan, está también el Skook, está el Brown, hay un montón. Todos tienen un apéndice donde vienen los datos termodinámicos, son datos termodinámicos estándar. Entonces, ahí viene para lo que es el delta H, el delta G y el S, o sea, la energía libre de Gibbs, la entalpía y la entropía. Entonces, obviamente para los ejercicios que ahorita vamos a hacer, de acá es donde debemos de tomar los datos. Entonces, siempre tenemos que fijarnos igual en el estado físico. Ven que aquí tenemos plata sólida. Aquí vemos los valores para cada uno de los casos. Si es plata más 1 en estado acuoso, también aquí tiene sus valores específicos. Todos ven que siempre va a depender del estado. Ven el carbono como grafito y el carbono como diamante. Ahí son un montón, ¿verdad? Todos los compuestos que pueden necesitar, todas diferentes formas del cobre, óxidos de cobre, cloruros de cobre, en hierro, ¿verdad? Entonces son bastantes páginas en las que pueden buscar esos datos para aplicarlo en los diferentes ejercicios. Y luego por aparte vienen lo que son sustancias orgánicas. Que entonces igual viene la fórmula química del compuesto orgánico y también viene lo que es el H, el G y el S. Ya ahí vienen otros apéndices, pero en este libro que es el Chan, es el apéndice 3. Ok, preguntas hasta el momento. No, Ok, ahí ven el documento de ejemplo, ¿sí o no? sí, Ok, Sí, sí. profe. gracias. Vean, ese primer ejemplo que está ahí
Eso es lo que nos pide simplemente es como tratar de hacer una predicción de los cambios de entropía, o sea, si va a ser mayor, si va a ser menor, según lo que sea en el proceso. Entonces, vean que en el primer caso tenemos un congelamiento del etanol. Vamos a preguntarle a cualquiera de los que está ahí, para que no hablen todos, voy a preguntarle. Vamos a ver, Naomi. Naomi, ¿qué pasa en ese? ¿La entropía es mayor o menor? Profe, así un batazo, porque no sé, la entropía es menor. Vea lo que dice la expresión, congelamiento del etanol. O sea, el etanol está líquido, lo estoy congelando, por ende, ¿qué pasa con su entropía? Es mayor. No, menor. Recuerden que Fue lo primero que le dije. eso fue lo que mencioné antes, digamos, la entropía se relaciona también con los estados físicos. Entonces, ¿qué fue lo que dije? Que el estado gaseoso es el más entrópico, luego va al líquido y por último va al sólido. Entonces, si yo estoy congelando algo, que lo estoy pasando de líquido a sólido, estoy disminuyendo su valor de entropía. O sea, en este caso estamos en una situación donde este cambio va a ser menor. Entonces, tenemos ahora evaporación de bromo líquido en un recipiente a temperatura ambiente. Allison. ¿Mm? Ya pude entrar, profe. Bueno. Allison, entonces. Pero toma en cuenta la evaporación o la temperatura ambiente. Ojo, la expresión. Evaporación de bromo líquido en un recipiente a temperatura ambiente. ¿Qué La está entropía es ocurriendo ahí? mayor, Porque es mayor. porque vapor me suena a gas. Sí, exactamente. O sea, evaporación es eso. O sea, estoy pasando del estado líquido a gas. Por lo tanto, en esta situación es mayor. Ahora tenemos disolución de glucosa. Vamos a preguntarle a Mabel, que fue otra que escuché hablar. Ahí la entropía sería mayor o menor. Di, profe, hay un batazo, sería mayor. En realidad es mayor, sí. No todo digan que es batazo. ¿Por qué es mayor? Porque véanlo así, ustedes tienen un vaso con agua. ¿Qué moléculas hay ahí? Solamente agua. O sea, ya tiene su entropía solamente por estar agua. Entonces, en este caso también tenemos que va a ser mayor. Porque estoy introduciendo en el sistema, o sea, en su medio glucosa, otra partícula que va a alterar el orden de las moléculas de agua y el ordenamiento que había entre ellas. Ok, muy bien. Tenemos ahí enfriamiento de nitrógeno gaseoso de 80 a 20 Celsius. Eh, ¿Quién vi que estaba conectado? Preguntémosle al que a veces no llega a clases. No, mentira. Luis Pablo. Profe, vea, para mí es menor porque dice enfriamiento de gaseoso, o sea, el gas está yendo, pasaría a congelarse. Ok. Si es menor, pero aquí no dice que se está totalmente, en este caso, no nos dice un cambio físico totalmente. O sea, nada nos dice que lo estoy enfriando. O sea, tengo nitrógeno gaseoso que está a 80, le bajo la temperatura, sigue estando gaseoso, pero ahora está a 20. Pero sí va a disminuir. ¿Por qué? Porque a la hora que yo disminuyo la temperatura, estoy disminuyendo su energía. O sea, hago que sus partículas se muevan menos. ¿Verdad? Entonces, a la hora que las partículas se vayan a mover menos, van a tener menor entropía. Muy bien.
Luego, siguiendo, entonces ahora vamos ya a calcular los cambios de entropía de reacción, ¿verdad? Entonces, vean que esos cálculos, igual, tenemos la ecuación, hay que ver que esté balanceada. Aquí vemos que un calcio, de este lado hay un calcio, o sea, está balanceado. Carbono hay 1, oxígeno de este lado hay 3 y oxígeno 3. O sea, ya está balanceado. ¿Qué es lo que nos tocaría ahora? Ahora tendríamos que irnos a los apéndices a buscar los datos en este caso, entropía para cada uno de ellos. Entonces, voy yo a tomarlos de por acá. Un momento. Ok, para el carbonato, no, perdón, para el óxido de calcio, vamos a verificar el valor. $39,75. Voy a anotarlo por acá. Ya le pongo de cuáles es cada uno de ellos. El dióxido de carbono sería este. Y por último, el carbonato de calcio. Ok, entonces, ahí lo que estamos viendo es que el delta S estándar de este es para el óxido de calcio. Este es para el CO2, o sea, el dióxido de carbono gaseoso. Y este sería para el carbonato de calcio. Sí, Naomi. Profe, yo ¿Qué tengo una levantó? duda. Usted dijo Ajá, que las reacciones nunca, o sea, que también podían estar, había que balancearlas, ¿verdad? ajá. Y Sí, me imagino que en el examen nos va a poner a balancear reacciones otra vez. probablemente. Ah, ok, era eso. Gracias. Ujú, con gusto. Entonces, si ya tenemos los valores, vean que la ecuación dice que delta S, estándar de reacción, es los productos, ¿verdad? Entonces vamos a abrir aquí paréntesis cuadrado. El primer producto es óxido de calcio. Obviamente ahí sería 1, que es su coeficiente estequiométrico, por el 3975, que es su entropía, más, ahora va el otro producto, que también tenemos un coeficiente de 1, que es el dióxido de carbono, entonces serían 213,7, menos, del otro lado lo que vamos a tener es también 1 por el del carbonato de calcio, que es 92,9. Hagan eso y me dicen cuánto les da. $160,3. 160. 160,55 me dio a mí. Sí, a mí también me dio 155, o sea, 160,55 y las unidades de esto es kilojulios entre mol Me abrí con 7. Kelvin. Ok. Entonces, vean que igual que como vimos en química 1, para la entalpía, con la entropía nada más lo que hay que tener es cuidado
a la hora de colocar los paréntesis, ¿verdad? A la hora de colocarlo en la calculadora, ¿verdad? Que primero o lo hacen por aparte, como alguien me decía que le queda más fácil. Entonces, primero hace la suma, digamos, de los productos, hace por otro lado la suma de los reactivos y luego va a hacer lo que es la resta. Vamos con el siguiente ejercicio que está por acá. Tenemos eso, tenemos el N2 gaseoso más 3H2 gaseoso pasando a producirse 2 moles de amoníaco gaseoso. Entonces vamos a tomar las entalpías para este caso. A ver, tenemos que para el nitrógeno. Vale, aquí abajo. Ese es el dato para el nitrógeno. Ahora sigue el dato para el hidrógeno. Sería ese. Y para el amoníaco, tenemos que es este otro. Ese que está ahí. Entonces, igual, verificamos el balanceo. Ahí vemos que hay 2 nitrógenos en el lado de los reactivos. Tenemos por acá 2 nitrógenos. Este 2 hace que haya 2 nitrógenos y 2 por 3, 6 hidrógenos y 3 por 2, 6. O sea, ya está balanceado. Entonces, delta S estándar de reacción, ¿cómo quedaría ahí? ¿Qué iría primero? Ariana El Ocampo, que es la que NH3. veo ahí. ¿Ah? NH3. Ok, NH3. Entonces ponemos acá 2 por la entropía del NH3, que es 192.5. Vamos a ver. Ya se me perdió el cursor ahora. Ok, aquí sería más. Está bien, ese más ahí. Es menos, ¿no, No, profe? porque es solo productos. Exactamente, ¿verdad? Aquí no hacía falta eso porque solo tenemos un único producto. Entonces va menos, como dijeron por ahí, ahora sí, abro paréntesis cuadrado, iría el otro reactivo, nitrógeno que es 1 por el 191,6 más el otro reactivo que sería 3 por el 130,7. Y eso ahí hacen el cálculo y me dicen cuánto les da el delta S. Profesor, Profe, da negativo. menos 575,5. 100, bueno, Si da negativo, 585,5. ajá. no. Da menos 198. 198,7. Profe, a mí me dio 198,7. Exactamente. Se da bueno. negativo, da menos 198,7 kilojulios entre mol Kelvin. Esta es la respuesta de este. Quedó la calle afuera, pero... Entonces, igual, vean que estos ejercicios son sencillos, simplemente es tenerle cuidado al orden. Y ahí siempre viene la pregunta que dicen, ay, profe, ponga varios de esos. O sea, les pongo varios de esos y fallan porque se les olvida que es productos menos reactivos. Y eso que las ecuaciones, digamos, que yo les doy en el examen, ahí lo dice, ¿verdad? Entonces, tienen que tener cuidado con ese tipo de cosas. Con este otro. Ok, vamos a tomar los datos. Ahí sería para
Para el H2 es el mismo dato que usamos antes, el 130,7. Ahora para el cloro serían 223,1. Y para el cloruro de hidrógeno nos quedaría en 186,9. Ahí está. Entonces, ese formúlenlo ustedes y me dicen cuánto les da. Profe, ese da 20. Ujú. Ese da 20. Ese tuvo que haberle dado. Profe, mío menos 20. ¿Quién sabe qué puse mal aquí? Probablemente el orden de las cosas. Si le dio, si le dio al revés, puede ser que puso los datos al revés. O sea, puso primero reactivos y luego el producto. Tiene que verificar eso. Porque si le dio el mismo número, usó los datos correctos, pero si le dio signo contrario, quiere decir que en lugar de hacer productos menos reactivos, hiciste reactivos menos productos. Sí, sí, profe, eso fue. Por eso lo he dicho ya varias veces. Productos primero, luego los reactivos. Vamos a hacer uno más de este. A ver, para el monóxido tenemos... Para el monóxido... Para el oxígeno. Y por último el dióxido, que ya antes teníamos el dato por ahí. Ok, es igual. Hagan ustedes el cálculo y me dicen cuánto les da. Profe, me Menos dio menos 173,1. 173,1. Menos 173,1. Ustedes saben que yo les he cometido un error, qué barbaridad. Menos 173,1 y no era kilojulios. El que está en kilojulios es el delta G. Este está en julios. Mol Kelvin. Todos estos datos están en julios entre mol Kelvin, no kilojulios.
La energía libre es la que está en kilojulios. Muy bien. Entonces, todos estos ejercicios a ustedes se les va a poner igual algunas ecuaciones y que tengan que hacer el cálculo. Vamos ahora a hacer ese mismo tipo de procedimiento, pero ahora con la energía libre de Gibbs, o sea, con los datos de energía libre. Igual tenemos que ir a buscar los datos para cada uno de estos para reactivos y productos. Entonces vamos a ver por acá. Ok, tenemos que para el metano, su delta G para el metano es ese valor, 50,72. Luego tenemos por ahí el oxígeno, que en el caso del oxígeno Profe, es 0, 50 o menos. menos 50,72. El oxígeno es 0, Esos son los delta G. delta G, sí, exactamente. Ahora, para el CO2 es menos 394,4. Ese sería el delta G para el CO2 gaseoso y nos queda el agua líquida, que es menos 237. ¿Ok? Y vean que igual, eso se aplica exactamente de la misma forma que hicimos hace un momento para la entropía. Entonces aquí ponemos que delta G estándar de reacción va a ser productos, en este caso es el CO2, entonces sería 1 por menos 394,4 más, abro paréntesis, el agua tiene un 2, entonces 2 por menos 237,1 menos, y ahora vamos del lado de los reactivos, que sería ahí en el caso del metano es 1 por menos 50,72 más el otro que sería el oxígeno, bueno, que esto es 2 por 0. ¿Ok? Hagan ese cálculo. Este que es el delta G, si esos datos me va a dar en kilojulios entre mol. Kilojulios entre mol. Profe, da menos 1357,88. No, No. quién sabe qué diablos hice mal ahí. Sí, menos 817,88. No sé. Revisen porque generalmente esos errores es simplemente por la falta de un paréntesis. Menos 817,88. Este sí está en kilojulios entre mol. Este no lleva temperatura. La entropía sí llevaba los Kelvin. El delta G no. Sí, y revise siempre, como digo, tengan cuidado con esos paréntesis. Vean que aquí yo, cuando lo estoy escribiendo, o sea, puse hasta el 1, que no hace falta, o hasta el 0, pero la cantidad de paréntesis que yo pongo es la que ustedes deberían de tener en la calculadora. Obviamente en la calculadora solo existen paréntesis redondos, pero tienen que hacerlo con ese cuidado. O sea, siempre verifiquen. Por eso siempre que hago estos ejercicios, la idea es que ustedes después verifiquen a ver qué fue lo que pusieron en la calculadora, porque con solo fallar en un paréntesis, les va a dar un resultado, tienen un número, ustedes lo ven y te ponen que ese fue el valor que les da. Pero puede ocurrirles ese que se les vaya un dedazo ahí con lo que es el dato. Vamos a ver el que sigue. A ver si este o... Este está más bonito el de. Ok, tenemos ahí este etano. Vamos a ver para el etano.
Tenemos que para el etano, el delta G es de menos 32,82. Ok, para el oxígeno antes vimos que era 0. Para el CO2 también ya antes lo usamos, que era el menos 394,4. Y finalmente nos queda ahí para el agua, que para el agua era de menos 237,1. Ok, ahora hagan ese otro cálculo. Vamos a ver cómo les va con este. Profe, da negativo. Sí, da negativo. Me dio menos 2.934,56. Muy bien, eso es lo que da. Vamos a poner por acá. Pues te estuvo que haber dado menos 2.934,56, ¿cierto? Sí, Kilojulios entre mol. Eso es lo que da este. Entonces, igual, repito, estos son ejercicios muy sencillos, pero que pueden fallar con solo el hecho de no colocar bien los paréntesis. Ok, vamos ya a hacer un cambio a otro ejercicio con otro tipo de ecuaciones. Tenemos ese caso. Dice que calcule la constante de equilibrio Kp para la siguiente reacción a 25 Celsius. Y vean que nos dan que es 2 H2O líquida para producir 2 moles de H2 gaseoso más 1 mol de O2 gaseoso. Entonces, ahí lo primero que deberíamos de determinar es el delta G estándar. ¿Por qué el delta G estándar? Porque la ecuación que finalmente vamos a utilizar ahí es esta que me relacionaba el delta G estándar y la constante de equilibrio, que es esta ecuación que está acá. Entonces, vean que para hacer esta ecuación, yo necesito primero calcular el delta G estándar. Entonces, como primer paso, si yo voy a calcular el delta G estándar, ok, ese delta G estándar, igual, ahí tenemos que pensar en los productos, que en este caso tenemos dos tipos de productos, ¿verdad? Que sería el H2 y el O2. Entonces, ahí primero iría el caso del H2, que sería 2 por el valor de la entalpía, perdón, de la energía libre para el H2, que para el H2 es de 0. Ajá. Entonces aquí nos quedaría 2 por 0 más el caso del oxígeno, que antes también vimos que era 0. Entonces 1 por 0 menos, ahora sigue 2 por el delta G del H2O líquida, que ese delta G es de menos 237,1. Ahí estaría. Entonces, ¿cuánto nos da ese delta G? 474,2.
Tampoco. ¿Cuánto? 474,2. No. No. No, hombre. Haga 2 por Ajá. 200. Yo lo hice igual. 2 por 237,1. Sí. Profe, 474,2. Sí, da 474,2. Revise esa calculadora, formate esa calculadora, Donovan. Hay algo que no está. Mejor compré una No sé, calculadora pero nueva. cómprame una. Vean, entonces, eso nos da, y nos da en kilojulios entre mol. Para esta ecuación, como el R va a estar en julios, es importante que después de que yo hago este cálculo, haga aquí la conversión a julios. Entonces, obviamente vamos a poner aquí por... ¿Cuántos julios hay en un kilojulio? Tenemos 1000, ¿verdad? Entonces son 1000 julios. 1000 julios hacen un kilojulio. Entonces, esto nos va a dar 474,200, ¿cierto? Julios entre mol. Sí, está bien. Sí, ¿están de acuerdo? ¿Eso les dio? Sí, Profe, Sí, profe, ese no lleva el Kelvin, ¿verdad? no. Ok. El que lleva el Kelvin es la entropía. La energía libre no. Ok, entonces vean, vamos a pasar ahora la temperatura. Porque para esta ecuación también recuerden que es la temperatura absoluta. Entonces tenemos que la temperatura va a ser los 25 Celsius más 273,15 para que nos den Kelvin. Y eso nos va a dar 298,15 Kelvin. Ahora bien, ya vamos a utilizar perdón. Ahora vamos a despejar la constante. Vean que si yo tengo esta ecuación y voy a despejar la constante, ¿qué tengo que mover primero? ¿A quién tengo que mover primero? El logaritmo. ¿Por qué el logaritmo? Batazo. Vean bien la ecuación. Vean, chicos, que eso se los he dicho muchas veces. O sea, siempre que ustedes vayan a hacer el despeje, tienen que primero fijarse quién es la incógnita. O sea, ¿quién le estoy preguntando yo? O sea, si es la KP está dentro de un logaritmo. ¿Quién está más largo de la KP? Y tengo una multiplicación afuera. Tengo un RT multiplicado. Entonces, si mi K es la incógnita, yo tengo que irle quitando las cosas que están a la par. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo tengo que, vamos a ver, voy a tener el caso de el delta G, se queda en el mismo lugar, él se queda acá, a ver, ahí. ¿Y qué nos iría al otro lado? Pues esto nos iría al otro lado. Y nos queda igualado al logaritmo natural de Kp. Obviamente ahí también se aplica una regla matemática, que cuando tengo un menos abajo, ese menos, yo simplemente lo puedo poner o arriba o afuera de toda la fracción y equivale a lo mismo. Ahora bien, si ya quité lo que estaba multiplicando, o sea, ya me quedó logaritmo de Kp solito, ¿qué tengo que quitar ahora? El logaritmo. El logaritmo, ¿verdad? Entonces, para quitar el logaritmo natural, pasa al otro lado como que Una E.
¿O no? Exacto, ¿verdad? El exponencial. Entonces vamos a poner por acá. Y todo esto queda como exponente. ¿Ok? Eso igual a la KP. Entonces, ya tenemos despejada la KP. Entonces, ahora podemos sustituir. Si vamos a sustituir los datos, vean que tomamos, voy a escribirlo. Voy a poner primero acá KP, igual. Esto es lo que está al otro lado, entonces arriba va el delta G. Y el delta G, el que pusimos acá en julios entre mol, o sea, este valor. Los 474,000. Entonces, en lugar de esto, vamos a poner los 474,200 julios entre mol. Ahora, en lugar de R, va el 8,314, que también tiene unidades de julios entre mol Kelvin. Y eso nos queda finalmente multiplicado por la temperatura en Kelvin, que era 298,15 Kelvin. Vean que al final todas las unidades de esto se nos van a desaparecer. El cambio que yo hice acá del delta G estándar es importante que lo hagan, porque si no, no van a coincidir las unidades. Porque repito, el R va a ser en julios entre mol Kelvin. Entonces, ya con eso, pueden meter todo en la calculadora, entonces me dicen cuánto les da el KP. Profe, me dio 8,30 por 10 a la menos 84. A todos les da igual. Sí. Sí, a mí me dio eso. Exactamente, ese es el valor. ¿Y eso tiene unidades? No, No, ¿verdad? Las constantes de equilibrio no tienen unidades. Ahora, si se llama KP, ¿a qué tipo de constante se refiere? ¿A qué tipo de constante? ¿A qué Nosotros tipo de vimos, constante? ajá, A la de gas. Presión. ¿No? Profe, ¿no es estado gaseoso? ok, sí, se refiere a la constante de equilibrio cuando tengo todo en estado gaseoso, ¿verdad? Eso es porque tienen que recordarse, igual, si yo hubiera puesto KPS, que es producto de solubilidad, si es Ka, es la constante de disociación ácida, si es Kb, que es la básica, o sea, todo eso tienen que acordarse porque se van a retomar otra vez esos digamos, esos términos, hablando de cada una de ellas. Entonces, obviamente, esa es la constante de equilibrio, en este caso, para casos gaseosos. Muy bien. Inclusive, si yo quisiera que yo podría poner un paso adicional, que es que me calculen el Kc utilizando la ecuación que se les evaluó en el examen anterior. Muy bien, vamos con el ejercicio siguiente. Este es hacer lo mismo. Vean que aquí lo que nos está diciendo es utilizando el producto de solubilidad de cloruro de plata, o sea, el KPS, calcule el delta G para el proceso. O sea, este es aún más sencillo. ¿Por qué es más sencillo? ¿Qué es lo que me están pidiendo y qué es lo que debo hacer? calcular Calcular delta el G, KP. no. Entonces vean que simplemente sustituir datos. Entonces empezamos con R, 8,314. Él tiene unidades
de, vamos a poner aquí julios, entre mol Kelvin. ¿Ok? Por la temperatura en Kelvin y vean que es 25 Celsius, o sea, la misma temperatura que pasamos antes, 298,15, por el logaritmo natural del valor de KPS, que ese valor es el que me da el problema, que dice que es 1,6 por 10 a la menos 10. Entonces vamos a poner acá 1,6 por 10 a la menos 10. ¿Ok? Y ahora sí, nada más sustituyen los datos y entonces me dicen cuánto les daría el delta G. Profe, eso da 55.911,86. Exactamente. Ok, ¿Qué está después del 6? un 5. Ok, vea, ahí podemos, como siempre les digo, es que esos benditos 5, por eso me caen mal los 5. Lo podemos dejar 56, o si quiere lo ponen como 57. Igual al final, ahora que lo pasemos a kilojulios, no nos va a afectar. ¿Por qué lo tengo que pasar a kilojulios? Porque el delta G siempre se da en kilojulios, ¿verdad? Entonces, aquí el último paso es hacer la conversión. Profe, a mí me dio positivo. Eso le iba a Porque decir, daba positivo. Ajá. porque ¿ese daba positivo? Ah, sí, sí daba positivo. Gracias. Sí, fue que le dejé el menos de aquí con razón. Ahí está. Entonces, ahora ponemos aquí 1000 julios. 1000 julios hacen un kilojulio. Y entonces, finalmente, este delta G nos va a dar ahí dividido entre 1000, o sea, nos va a dar 559,12 kilojulios entre mol. ¿Cierto? No, 55 más bien es Sí, profesor, le iba a decir al mío 55, 55, ¿cómo? sí. Sí, porque es 955. 55. Bueno, Ajá. Ahí, los dos. ahí está. Ven, que al final ese bendito 5 que estaba ahí estresando por el 87 o el 86 ni nos alteró nada, porque al final había que dividir entre 1000. Y esa sería la respuesta de este ejercicio. Vean que fue un ejercicio nada más de aplicación de esa misma ecuación, ¿verdad? Entonces, vean que hasta ahorita, o sea, de lo que hemos visto para este examen, o sea, lo que vimos en cinética química, obviamente todo también es mucho como procesos matemáticos, o sea, es mucha matemática. De analizar, ven que también no nos salieron como tanto los cuadros de equilibrio, o sea, aquí ya no volvemos a hacer esos cuadros de equilibrio, o sea, sí vamos a hablar de equilibrio, pero relacionándolo con la energía libre de Gibbs, en la energía en electroquímica lo vamos a relacionar con el voltaje estándar, con otro tipo de ecuación. Entonces, vamos a trabajar con ellos y vean que es aplicar esas ecuaciones, por lo tanto, va a haber bastante despeje también de ecuaciones. Vamos con el ejercicio que sigue. Ok, este dice, considere la siguiente reacción igual a 25, nos dan, dice que es hidróxido de hierro sólido, pasando a hierro más 2 acuoso, más 2 OH, bueno, 2 hidroxilo, ¿verdad? El 2H menos 1 acuoso. Entonces dice que calcule el delta G estándar para la reacción y dice que el KPS para eso es 1,6 por 10 a la menos 14. Y vamos a usar esta ecuación. Entonces, como esto es del ejercicio sencillo como el anterior, con solo ver el enunciado que está ahí, háganlo ustedes y me dicen cuál es el resultado final.
78.742,63. Muy bien. Profe, pasando lo queda 78,74. Sí, exactamente, queda 78,74. Muy bien, ¿y qué unidades quedaría ese entonces? 78,74 kilojulios entre mol. Exactamente, muy bien. Profe, yo tengo una pregunta. En vez de Sí, poner, dime. digamos, el primer resultado, ¿le puedo poner el segundo ya dividido entre 1000 de una vez? Como ponerle 1000, ¿sabe? Para ver, usted dice como, vamos a Digamos, no ver, poner el 78.000 o tacataca, sea, sino poner no, el 78,74 de una vez. sí, usted lo que estaría diciendo es como poner la conversión aquí al final, Ajá, como nada que más yo lo haga único. esto, como que yo agregara esto aquí arriba. Ajá, tipo así. Se puede hacer, es válido, ¿Sí no se, hay problema. sí se puede? Ok, gracias. Sí, porque aquí ya estoy, digamos, si usted ve, aquí estoy haciendo una conversión. Se cancela este julio con este julio, llamar kilojulios entre mol. Entonces no hay ningún problema. O sea, ese es un paso adicional que en realidad eh, hay que hacerlo, digamos, hay que darlo en kilojulios, pero usted pudo haber puesto el 1000 acá. Eso no hay problema. Entonces, ya sea que lo haga desde aquí arriba o que lo haga por aparte, tienen que llegar a la misma respuesta. Entonces, no tendría por qué haber problema. Ok, vamos con el otro ejercicio. Este. Dice, para la siguiente reacción, entonces nos dan PCl5 gaseoso para producir PCl3 gaseoso más cloro gaseoso. Dice, calcule delta G y Kp para la siguiente reacción en equilibrio 25. Y nos dan los valores de delta G estándar de formación. Dice que son 0 para el Cl2, menos 286 kilojulios por mol para el PCl3 y menos 325 kilojulios por mol para el PCl5. Entonces vamos a hacer ese cálculo que tendríamos por ahí. Vamos a ver. Ok, tenemos delta G de reacción estándar. Entonces, vamos a abrir paréntesis cuadrado. Y vea que sería, si vemos ya la ecuación está balanceada, o sea, es 1 a 1. Entonces sería el delta G del PCl5, que sería PCl5, se me perdió, acá está, menos 325 No, profe, este es kilojulios el 3. entre mol. Ah, Nada, no, profe, vea, olvídelo. si es 0 para el Cl, menos 286 para el PCl3 y, sí, y para el PCl5 es este. Yo estoy poniendo el que es para el PCl5. Muy bien, estoy equivocado yo. Es productos PCl3, entonces es menos 286. Ahí está. Ya, ahora sí está corregido, ¿verdad? Sería más el cloro, pero es 0. Menos el dato del reactivo, que en el dato del reactivo ahora sí son los menos 325 kilojulios entre mol. Ok, ya con eso vamos a tener ese delta G estándar. Da 39. Vamos a ver si da 39. Sí, da 39 kilojulios por mol. Ok, como aquí en un caso nos piden, ¿verdad? Que es dar esa respuesta, o sea, nos piden el delta G, lo dejamos ahí. Para un paso más adelante vamos a tener que pasarlo a julios, pero ahorita lo hacemos. Entonces, vean que ya calculamos el delta G. Ahora, ¿qué es lo que sigue? El Kp. Para el Kp vamos a necesitar esta ecuación que está por acá.
Entonces, ¿qué tenemos por ahí? Ya sé qué le está pasando, que me está tirando ahí en la... Ahí está. Profe, ese despeje es igual que el otro, ¿verdad? Exactamente. Vean que como nos pide el KP, vamos a quitarle la S porque no es KPS. Igual, el RT pasaría a dividir y al final nos queda un exponencial, ¿verdad? O sea, ya esta ecuación despejada nos va a quedar como KP. Voy a copiarlo también. Que ya lo teníamos por acá. Este despeje que tenemos acá. Que es igual el exponencial de menos delta G estándar entre RT, va a ser igual a KP. Entonces, en nuestro G estándar, vea que nos dio 39. O sea, sería 39 con 3 ceros para que ya esté en julio, ¿cierto? 8,314, que es el R, y vean que la temperatura nos sigue diciendo que es 25, entonces 298,15. Ok, hagan ese cálculo de SKP y me dicen cuánto les da SKP. Ahí me dio un número larguísimo, que no sé ni cómo decir. De seguro no lo tienen en científica porque Ah, da muy pequeño. ¿De alguien cuánto le dio tú? Que ya les dio a alguien más. Profe, ya da te dio 1,46 por 10 a la 7. Menos A 7. la menos 7, sí. ¿Qué está después del 6? Es que me dijo como 1,46. 1,4693. Ok, entonces pongámosle 1,47 de una vez. Ese sí ahí, entonces 1,47 por 10 a la menos 7. Ok, ya con eso tenemos las primeras dos respuestas de la parte A. Vamos a ver qué nos pide adicional este problema. Esto ya lo hicimos. Ahí está. Nos pide calcular el delta G para la reacción si las presiones de la parciales, perdón, de la mezcla son las que dan. O sea, nos están dando la presión parcial. Quiere decir que tenemos que usar la que es con el logaritmo del cociente de reacción, que sería esta ecuación. La que decía que delta G, hasta que me la pegue ahí la ecuación. Que dice que el delta G es igual al delta G estándar más R por T por el logaritmo natural de Q. Entonces, aquí simplemente, igual, vamos a sustituir los datos. Porque delta G estándar, ya lo calculamos acá arriba, que nos dio 39 kilojulios entre mol. Igual, aquí podríamos hacer y podemos poner ese dato, los 39 kilojulios entre mol, más el R, que el R es el 8,314, que tiene unidades de julios, entre mol, Kelvin, ¿ok? Por la temperatura, que son los 298,15 Kelvin, y nos queda multiplicado por el cociente de reacción. ¿Cómo me quedaría ese cociente de reacción basado en esta reacción? ¿Qué iría arriba y qué iría abajo? Arriba va el PSL3, no.
más Ajá, ajá, por el CL2. exacto. Muy bien, ¿verdad? Porque son productos entre reactivos. Entonces aquí sería la presión del PSL3, que sería 0,27, por la presión del cloro, que sería 0,40, entre la presión del PCl5, que es 0,0029. ¿Y creen que ella estaría eso correcto? ¿O le hace falta algo para ya poder hacer el cálculo de una vez? ¿Qué opinan? ¿Ya está para resolverse? Profe, bueno, no, olvide. ¿Qué pasó, Daniela? No, es que le iba a decir que si estaba bien que el 39 estuviera en kilojulios y el otro estuviera en julios. Por eso es lo que estoy preguntando justamente. Eso es lo que estaba preguntando. Ujú. Porque eso está en kilojulios, esto en julios, entonces podemos hacer lo que antes preguntó Naomi. Yo puedo agregarle a este lado de esta multiplicación aquí la conversión, o sea, 1 kilojulio y aquí pongo 1000 julios. Obviamente, después del más, todo esto va multiplicado, ¿verdad? Y ahí ya sé que todo el resultado me va a dar de una vez en kilojulios. Y si no quieren hacer eso, pues de aquí le agregan los demás ceros para que ya dé el valor en julios, ¿verdad? Entonces, ahora con esa conversión que le puse ya al final, ya podemos hacer el cálculo. Profe, da 47,96. Sí, 47, yo tengo 97, no sé qué está después del 6. Un 6. Ah, ok. Entonces sí hay que redondearlo. Entonces ahí nos da 47,97 kilojulios entre mol. Y ahí listo, ya termina ese ejercicio. ¿Cómo lo vieron? Tan fáciles, ¿verdad? Profe, Estos? sinceramente, digamos, no está tan difícil porque normalmente a uno le dan todos los datos, pero usted tiene que saber cuándo cambiar de kilojoules a joules y así. Exacto, si ustedes ven, los procedimientos son, o sea, esos son muy sencillos. De hecho, yo creo que ya casi terminamos la clase. Nos queda un ejercicio más. Así como esto también la adelantamos, nos vamos a terminar tempranito. Sí, en esta, digamos, es tener esos cuidados, digamos, prestarle atención, digamos, a la información que me dan, a las unidades que me dan, o sea, lo que estoy teniendo por ese lado. Entonces, vean, vamos a hacer un último ejercicio que va relacionado con esto. Tenemos este. Dice la constante de equilibrio Kp para la reacción. Igual nos dan una reacción. Aquí vemos que está balanceada. Tenemos 2 hidrógenos del lado de los reactivos, 2 hidrógenos del lado de los productos, un carbono de este lado, un carbono de este lado, 2 oxígenos, 2 oxígenos. Dice que el Kp es de 4,40 a 2000 Kelvin. O sea, son 2000 Kelvin de temperatura. Y entonces ya nos pide calcular el delta G para la reacción. Entonces, igual, vamos con esta ecuación, o sea, aquí no hay que hacer ningún despeje. Vamos a utilizar esta misma ecuación que tenemos acá y vamos a ir sustituyendo los datos. Teníamos que el R era de 8,314. Vamos a ponerle las unidades, que son julios entre mol por Kelvin. Por Kelvin, por la temperatura. En este caso, la temperatura son los 2000 Kelvin. Ah, los 2000 Kelvin multiplicado por el logaritmo natural del Kp. Y este Kp dice que es 4,40. Igual, aquí podemos hacer lo que antes nos dijo
Naomi, podemos hacer la conversión de una vez. Entonces podemos poner aquí al final un kilojulio entre 1000 julios. Para que ya el deltaje que calculemos ya nos quede en kilojulios entre mol. ¿Ok? Profe, una pregunta. ¿A negativo? Sí. Menos 24,64. Exactamente, se da menos 24,64 kilojulios entre mol. Muy bien, ya tenemos el delta G. Eso es lo que nos pide en esta primera parte del ejercicio. ¿Ok? Segunda parte, nos pide calcular el delta G para la reacción cuando las presiones parciales son 0,25, o sea, igual nos dan presiones parciales. O sea, quiere decir que vamos a requerir esta misma ecuación que usamos antes. Voy a hacer la vagancia y voy a traerme esto. Ok, entonces tenemos que la ecuación era delta G estándar más RT logaritmo natural de Q. Entonces mi delta G estándar es este valor que tenemos acá. Entonces voy a cambiarlo acá, menos 24,64 kilojulios entre mol, el R 8,314. La temperatura, ven que en este caso nuestra temperatura son los 2000 Kelvin por el logaritmo natural. Y vean que igual tengo que ver acá, sería la presión del agua por la del monóxido, son las que van arriba. Dice que para el agua son 0,66 y para el monóxido es de 1,20. ¿Ok? Y en el reactivo iría la del agua, perdón, la del hidrógeno y el dióxido de carbono. Entonces tenemos que para el hidrógeno es de 0,25. Vamos a poner acá 0,25. Por la del dióxido de carbono, que es 0,78. Igual le vamos a dejar ahí la conversión y ya nos tiene que dar un dato directamente en kilojulios entre mol. 23.280,53. A No. mí me dio menos 1,33. Ajá. Ajá. Menos 1, a mí me dio igual. Exactamente. Ay, Exactamente. no, le eché el 1 entre 1000. A ver. Ese da menos 1,33. Y eso es lo que daría ese ejercicio. Y eso es. ¿Preguntas? No. Todo claro. Ah, bueno. Profe, hasta el Profe, momento ¿cuánto todo dio? claro. Profe, ¿la puedo volver a poner? ¿Qué? ¿Lo que estaba proyectando? Ajá. Vamos a ver, un momentito. Acá está. Eso. Sí, es que no entiendo por qué se pasó a kilojulios si estaba en kilojulios. Ah, es que esto está en julios. Ya, Yo, por digamos favor, ya. que me asustó ese grito suyo, digamos. Una disculpa. Ok, entonces, vean que esta unidad en realidad de entropía es como muy sencilla, o sea, los cálculos son bastante sencillos, es de verificar los datos, de verificar las unidades, verificar el orden de productos menos reactivos, ver cuándo es K, ver cuándo es Q. Entonces, si ustedes vieron, fueron ejercicios relativamente cortos, o sea, relativamente sencillos. Hasta el momento, si comparamos con la unidad anterior, los ejercicios largos eran los de la ley de rapidez, ¿verdad? Que necesitamos hacer el cálculo de X, de Y, y todo eso lleva a un proceso un poquito más complejo. Pero hasta el momento ven que podría, o sea, yo lo digo así, obviamente me van a decir porque yo del curso siento que la materia ya es un poquito más, como más sencilla,
pero sí requieren mucho la parte matemática, o sea, tienen que practicar ustedes bastante haciendo los ejercicios, siempre lo voy a insistir demasiado. Curso de química, curso de matemáticas, curso de todo eso, uno tiene que practicar, o sea, porque si no practica, la verdad, no le sirve a uno de nada. Entonces, vean, les puedo dar las siguientes opciones. Uno es que ya cerremos por acá, ¿verdad? Ya damos por terminado esta unidad. Ya nos queda una unidad que es la de electroquímica, que está en el campus. Actualicé las diapositivas, o sea, si habían descargado ya la presentación, lo ideal sería es que vayan de nuevo a descargarla porque le hice una actualización, le metí como unas 3 diapositivas, o sea, sí está una presentación algo larguita. Eh, por eso también les voy a pedir que por favor esa presentación la lean, o sea, agarren la presentación, estudienla, digamos, ya como leída, lleven como dudas, porque como es una presentación bastante larga, o sea, es de 53 o 55, algo así de diapositivas, porque tiene mucha teoría, o sea, ese tiene bastante teoría, entonces sería importante que sí la lean con antelación porque después ya nos quedan los que son los ejercicios. O sea, tenemos 2 clases para ver eso, 2 clases y viene el examen, ¿verdad? Porque además, Entonces, sí, Naomi, entonces prácticamente la unidad de electroquímica va a ser el crucigrama. no sé, no he hecho el examen y como este examen me va a tocar pagarlo a mí, entonces creo que me va a tocar pagarlo porque me regañó la jefa que me pasé en la cantidad de copias. Porque habíamos estimado 600 copias al inicio del cuatrimestre y ya llevo 800, entonces digamos que el otro día ya me regañó y me dijo que creo que me va a tocar pagar, entonces si me toca pagarlo a mí, obviamente tal vez lo voy a hacer más chiquitito. Profe, ahí podemos dar 5 tejitas entre todos por 10 punticos. Ah, bueno, qué considerada. Pero bueno, a lo que voy con esto es que vean que ya se nos está yendo el cuatrimestre, o sea, ya con esto se termina, entonces en serio, pónganle la tarea, se las voy a subir. No sé, podría ser que mañana me ponga a hacer eso. Le suba la tarea, que sería la última tarea. Ya los quizzes están, faltan 2 quizzes de habilitar, que probablemente también los habilito mañana, pero esos son para hacer después de la unidad de electroquímica. Luego, ya lo que son, eh, vamos a ver, el póster y creo que infografía ya están disponibles. Eso recuerden que tienen tiempo como hasta la última semana, que no se les olvide porque esos son puntos también importantes. En lo que es el proyecto, creo que la mayoría, ya te doy la palabra, Stacy, y luego Tiffany. En lo que es el proyecto, creo que la mayoría ya tienen los problemas resueltos, o sea, ya he visto a varios que ya me han enseñado los problemas, ya les he dicho, ya tienen los datos correctos, ¿verdad? El resultado bien. Entonces lo que les queda es hacer la redacción.